Arquímedes, de Siracusa, inventor, astrónomo, físico, ingeniero y matemático griego, hijo del astrónomo Fidias, nacido alrededor del año 281 a.C. en el puerto de Siracusa, hoy Italia, un personaje lleno de mitos y enigmas, siempre alusivos a su gran ingenio. De los pocos datos certeros acerca de su vida, se sabe que estudió en Alejandría, dedicó su vida al análisis de problemas, observaba el cielo y meditaba para después obtener conjeturas que plasmaba en obras que hacía de dominio público. Es más conocido por sus aportaciones a la física y por sus obras en ingeniería. Sin embargo, realizó aportaciones a las matemáticas, siendo pionero en el cálculo exhaustivo del número pi, además del empleo de un cálculo infinitesimal primitivo, empleado principalmente para medir superficies irregulares. Determinó separar las superficies en figuras geométricas regulares y descomponer los restantes en formas simples cada vez más pequeñas igualmente regulares y al final incorporar todos los datos de la medición. Este es el mismo principio que siglos más tarde retomarían Newton y Leibniz para el desarrollo del cálculo. El estudio de la naturaleza le condujo al estudio de figuras tridimensionales, como conos, cilindros, espirales y otros, mismo que pudo plasmar en el estudio de fluidos, estableciendo una serie de teoremas mecánicos que siguen siendo empleados hasta nuestros días. Arquímedes poseía el inefable talento de hacer florecer cualquier actividad en la que centrase su atención. Existe una famosa historia, muy probablemente sea un mito, acerca de la invención del principio que lleva su nombre. El monarca Jeroni encomendó la elaboración de una corona utilizando en su mayoría oro en aleación con otros metales. Jeron sospechaba que el artesano que realizaría el trabajo no era una persona honesta y desconfiaba que realmente se utilizase toda la cantidad de oro en la corona, pero no tenía manera de poder comprobarlo. Encargó a Arquímedes idear un método para cuantificar los metales empleados en la corona por el orfebre. Arquímedes meditaba mientras tomaba un baño dentro de una tina, se percató que el nivel del agua aumentaba y decrecía conforme a la porción del cuerpo que se encontrase sumergida. Se cuenta que Arquímedes salió desnudo de la tina gritando Eureka, que en griego significaba lo he encontrado. Se midió la cantidad de agua que era desplazada por el peso del oro, misma que debería resultar en la corona. Se descubrió que el orfebre había realizado la corona con menor cantidad de oro empleando una aleación de oro y plata. Jeron mandó cortarle la cabeza y Arquímedes fue ovacionado. Hoy en día tal efecto de densidad se sigue conociendo como principio de Arquímedes, mismo que expone en su obra sobre los cuerpos flotantes. En otra ocasión Jeron encomendó a Arquímedes el diseño de un barco enorme destinado a llevar grandes cargas y a brindar lujo a sus pasajeros, mismo que fue un regalo a Ptolomeo III, entonces rey de Egipto. El barco albergaba en su interior varios salones, un gimnasio, un jardín, diversas habitaciones e incluso un templo a la diosa Afrodita. Una nave de tales dimensiones tenía un enorme peso, mismo que causaba inundaciones en la parte inferior del barco, Cetina, por lo que una de las principales tareas de Arquímedes, paralelamente a la construcción del barco, era idear cómo sacar el agua de la cetina. Para lograrlo elaboró un sencillo mecanismo en forma de hélice que gradualmente evacúa los líquidos con muy poco esfuerzo. Este es conocido como tornillo de Arquímedes, y posteriormente fue empleado como base en sistemas de irrigación. La experiencia en el funcionamiento de barcos le permitió años más tarde la elaboración de un arma para combatirlos, la garra de Arquímedes. Se trata de una estructura metálica con un gancho de hierro en la punta que se dejaba caer sobre las embarcaciones y posteriormente se elevaba violentamente. La mayoría de las naves quedaban deshechas al primer impacto, en caso contrario, la elevación del gancho desgarraba la estructura del barco. El impacto de este invento en la Segunda Guerra Púnica fue decisivo cuando las flotas romanas rodeaban Siracusa, alrededor de 120 naves fueron destruidas por la garra de Arquímedes. El plan de tomar la ciudad en unas horas demoró más de 8 meses, hasta que finalmente cayó ante el ejército romano. Un invento más impresionante y siniestro consistente en un juego de espejos que concentraban la luz solar en un solo punto hasta el extremo de iniciar la combustión en los materiales iluminados recibió el nombre de rayo de Arquímedes. Aunque diversos experimentos ponen en duda la veracidad de su letalidad, de la destreza con las máquinas se desprende la famosa frase de Arquímedes: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. A lo largo de su vida elaboró sistemas de poleas, palancas, medios de distribución de agua en su ciudad, entre otros cuya veracidad no puede ser probada. La versión más extendida sobre su muerte es la historia derivada de la toma de Siracusa. A pesar del alboroto militar, Arquímedes se encontraba concentrado en un problema matemático,
cuando un soldado romano entró en la habitación ordenándole detenerse e ir a presentarse ante su general. Arquímedes se negó a abandonar su trabajo y el soldado iracundo le arrancó la vida con su espada en el cuello. Arquímedes es uno de los más enigmáticos personajes de la historia, pero las pocas certezas que conocemos de su vida están impregnadas de su gran genio, de la brillante obra de su mente. Arquímedes es uno de los primeros ejemplos de mentes multicapaces, cuya genialidad arroja luz en diversas áreas del conocimiento, humanos como Galileo, Euler, Newton y un enorme etcétera. La afamada medalla Fields, el máximo galardón que un matemático puede recibir, presenta el rostro de Arquímedes junto con una frase que se le atribuye: transire sum pectus mundo que potiri, comillas, superarse a uno mismo y dominar el mundo. Existe también un cráter lunar en su honor, además de una cordillera en la luna y un asteroide con su nombre.